se construye desde, mira, movimiento armónico simple, que incluye al movimiento armónico amortiguado o el oscilador amortiguado y al movimiento armónico forzado o el oscilador impulsado. Las vibraciones o las oscilaciones de los sistemas mecánicos constituyen uno de los campos de estudio más importantes de toda la física. Virtualmente todo sistema posee su capacidad de vibración y la mayoría de los sistemas puede vibrar libremente de muchas maneras. En general, las vibraciones naturales predominantes de objetos pequeños suelen ser rápidas, mientras que las de objetos más grandes suelen ser lentas. La Tierra completa, después de haber sido sacudida por un terremoto, puede continuar vibrando a un ritmo de la de una oscilación por hora aproximadamente, a la cual nosotros le llamamos la red. El mismo cuerpo humano es un fabuloso recipiente de fenómenos vibratorios. Las ondas luminosas que nos permiten ver son ocasionadas por vibraciones. Nos movemos porque hacemos oscilar las piernas, porque nosotros hacemos torque. Y el torque tiene que ver con movimiento angular. Generalmente los cuerpos tienen temperatura y esa temperatura se debe a que sus moléculas internas están oscilando. Queremos entender esa oscilación. En realidad, todos los cuerpos están oscilando, aunque no parezca. Ya veremos después esto, de que todos los cuerpos tienen una frecuencia. Es porque están vibrando, aunque nosotros no lo podamos presenciar. Muchos tipos de movimiento se repiten una y otra vez, como la vibración de un cristal de cuarzo en un reloj de pulso, el péndulo oscilante de un reloj con pedestal, las vibraciones sonoras producidas por un clarinete, la vibración de la cuerda de un violín, el latido del corazón, las moléculas de aire cuando pasa una onda de sonido, la oscilación rápida de los electrones en una antena emisora o receptora, el movimiento de un resorte, etc. Si el movimiento descrito es periódico y se desarrolla de ida y vuelta a ambos lados de una posición de equilibrio, por eso es oscilatorio, va y viene pasando por la posición de equilibrio, ¿no? Sobre la misma trayectoria, decimos que es oscilatorio o vibratorio. Todo esto que estamos hablando es conocimiento previo para poder entender a las ondas mecánicas, ¿no? Porque si perturbamos un medio material, las partículas que forman ese medio oscilan, ¿no? Y su oscilación varía. Las partículas tienen velocidad. La onda tiene velocidad, pero constante, no cambia. Entonces, esas partículas tienen velocidad de oscilación. Eso es lo que hoy día vamos a entender al movimiento oscilatorio, que está descrito por funciones periódicas y nos va a permitir describir las ecuaciones de elongación, de velocidad, de aceleración, para más adelante, al estudiar ondas, entendamos la oscilación de las partículas en el medio, por qué oscilan, porque a ellas les llega la perturbación llamada onda en cuerpos materiales. O sea, cuando estudiemos la onda mecánica, ¿qué van a lograr en la unidad? Al finalizar esta unidad, ustedes serán capaces de definir y describir los elementos del movimiento oscilatorio. Ustedes dicen, sí, es fácil, ¿no? Amplitud, periodo, frecuencia angular, ángulo de fase inicial. ¿Qué más? Conocer la elongación, la velocidad,
la aceleración, la fuerza, etc. Otro, distinguir los diferentes tipos de movimientos oscilatorios. En el mapa conceptual habíamos hablado de tres, ¿no? El armónico simple, el movimiento armónico amortiguado y el movimiento armónico forzado o impulsado. Otro logro, analizar y aplicar las respectivas teorías, leyes y conceptos de la mecánica a los diferentes problemas de movimiento oscilatorio. O sea, leyes, vamos a ver que si es movimiento tenemos que hablar de su cinemática, ¿no? Y que para que haya iniciado un movimiento, si el sistema estaba en equilibrio y ahora está en movimiento, es que se ha aplicado fuerzas para que esté en movimiento. Entonces hablamos de la dinámica. Y por lo tanto, hablamos de la energía. ¿Está bien? En el armónico simple, su energía no va a cambiar. En el amortiguado, su energía va a variar, va a ir disminuyendo. Y en el forzado, para que no se pierda la energía, le tenemos que aplicar una fuerza periódica externa. Eso es lo que ustedes van a lograr en esta unidad. Aquí vemos figuras, ¿no? La figura de color verde está diciendo que la masa M descansa sobre una superficie y en esa superficie no hay fricción. Y el resorte unido a la masa está en equilibrio. Ya, arriba dice, cuando X es mayor que 0, es que mediante una fuerza externa, puede ser mi mano, que haya desplazado a la masa con respecto a su posición de equilibrio y la he llevado hasta acá. No hay fricción, pero hay la fuerza elástica del resorte. La única fuerza sobre la masa es la fuerza del resorte, que si lo llevo a la derecha, la fuerza indica hacia la izquierda. En el otro caso, estaba en X igual a 0 y lo estoy comprimiendo. Lo estoy llevando a la izquierda, pero la fuerza elástica se opone. Entonces está indicando hacia la derecha. Este es un ejemplo de un reloj de péndulo. Las amplitudes. ¿Y este de acá qué es? Si yo tengo, por ejemplo, una masita, un péndulo simple acá, un péndulo, una masita acá. Estoy en un movimiento real. Está actuando la resistencia del aire. Lo desplazo un pequeño ángulo, ¿no? Un ángulo, no más de 15. Lo llevo hasta esta posición extrema y de ahí lo suelto. No va a querer aumentar el ángulo, al contrario, va a ir disminuyendo el ángulo. Aquí el ángulo es 0, no se queda ahí, pasa por su posición de equilibrio, o sea que aquí ganó toda su energía cinética y va a la izquierda hasta la posición simétricamente opuesta. No se queda ahí no habrá nada de velocidad, toda su energía será energía potencial gravitatoria y así continuará. Ida, vuelta, cumpliendo un periodo de oscilación. En cualquier punto de la trayectoria está actuando fuerza. ¿Quién es la fuerza tangencial? La fuerza tangencial es la fuerza que está actuando en la tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Y entonces la única fuerza que actúa ahí es la fuerza tangencial, masa por aceleración tangencial. Esa masa por aceleración tangencial es para nosotros, la fuerza tangencial va a ser la componente del peso, la componente del peso. Y esa es masa por aceleración. Y estamos hablando no de un movimiento lineal, sino angular. Y tendremos que acordarnos de la fórmula de la aceleración angular, ¿no? Pero aquí está para demostrar que esto es un ejemplo o una aproximación del movimiento armónico. Sí, y disminuye la oscilación porque está actuando la resistencia del aire. Y en este ejemplo, ¿qué tenemos?
Teníamos un niño paseándose, una persona, no pues una señora que está en un columpio. ¿Ah? Se le dio una fuerza, se le dio porque solita no se va a poder mover y está oscilando, oscilando. Y después de un determinado tiempo, vemos que se va deteniendo el movimiento, la amplitud va disminuyendo, disminuyendo. Y para que siga el movimiento, se le aplica una fuerza externa. O sea, ya tiene, ¿no? Se le aplica una fuerza externa. Y este sistema se va a ver obligado a oscilar con la frecuencia de la fuerza externa aplicada. Bien, veamos el caso sistema masa resorte. Ahí está la figura. ¿Ve? Posición de equilibrio de la masa. El movimiento de una partícula que se mueve en una dimensión se considera periódico si su posición en función del tiempo se describe a través de una ecuación. Ay, ustedes esa ecuación la conocen, pero me van a decir cómo llegaron a esa ecuación, porque nosotros vamos a llegar a esa ecuación. Esa ecuación que dice, si el movimiento es en el eje X, vamos a decir que X es igual a la amplitud. Amplitud es la máxima posición X. La amplitud positiva o amplitud negativa es A, seno de la frecuencia angular. Como ustedes ya lo conocen, esa frecuencia angular, ¿cómo se denomina? Raíz cuadrada de esta constante K sobre la masa del cuerpo. Ya. Más un ángulo de fase inicial. Si ustedes lo conocen, lo han hecho por energía, lo han hecho por dinámica, pero no sé cómo llegaron a esa ecuación. Acá se va a llegar a esa ecuación utilizando sus derivadas y sus integrales, justificando cada uno de esos pasos para llegar a la correspondiente ecuación de la elongación. Voy a tomar un poquito de agua, por favor. Un poquito de agua, esperar. Esperar un ratito.
Ya, continuamos. Bien, gracias por la espera. Bien, entonces acá, todo está en equilibrio. La masa está en X igual 0. El resorte está en equilibrio. No hay movimiento. Para que haya movimiento, se tiene que aplicar una fuerza, ¿no? Tiene que actuar una fuerza. Bien. Entonces, como les decía, lo podemos desplazar, ¿no? A una posición cualquiera, a una extrema cualquiera y soltarlo de ahí. Se suelta, entonces la única que va a actuar es la fuerza elástica del resorte, esa fuerza conservativa. La única fuerza que actúa es la fuerza elástica, que dice la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, masa por aceleración. Ahí está, ¿ven? Masa por aceleración es menos kx. Hay que recordar que la aceleración es igual a la magnitud de la velocidad por la derivada de la velocidad respecto de x. Esta es una de las maneras de expresar la aceleración, ¿no? Una. Porque la otra, ustedes dirán, sí, la otra es derivarla a la velocidad respecto del tiempo, que también es la derivada segunda de x respecto al tiempo 2 veces. Ya. Esta ecuación 2 la vamos a utilizar porque es importante con esta ecuación llegar a la expresión de la energía del sistema, masa resorte. Vamos a utilizar esta expresión de aceleración. Entonces, esta ecuación 2 la vamos a reemplazar acá en 1. Y nos quedaría esto. Igualamos a 0 la ecuación y vemos que hay b por db, x de x. Entonces se puede integrar. Ya, vamos a integrar. Integramos, ¿no? Y integramos 0 también, y la integral de 0 es una constante. La integral de mb por db no tiene límite de integración. La otra integral kx de x tampoco tiene límites. Entonces, cuando una integral no tiene límites, su resultado va con una constante integración, ¿no? Entonces, aquí me da una constante integración, aquí da otra constante integración, y la integral de 0 es una constante. Estas constantes de integración pasan acá. Y todo es una constante. El resultado de la integral de 0 es una constante, a la cual le vamos a llamar E. E. ¿Por qué E? Porque de aquí me dio un medio mb cuadrado. De esta otra integral me ha quedado un medio kx cuadrado. Ah, muy bien, esta es la energía cinética. Esta es la energía potencial elástica. Esas dos energías están actuando en el sistema. Ah, entonces esta es la energía. Y si esta es la energía, esa energía es constante. Eso es. Bien. En los extremos de la trayectoria, ¿no? No hay velocidad. Ahí exactamente cuando x es x máximo igual a la amplitud, no hay velocidad. 0. Ya. En el centro de la trayectoria, donde x es igual a 0, la velocidad es máxima. Ya. Y en cualquier otro x, hay velocidad, hay energía cinética y hay energía potencial. La suma de las dos energías sigue dando esa energía constante. En el extremo de la trayectoria, toda su energía es energía potencial elástica. E. En el centro de la trayectoria, toda su energía es energía cinética máxima, igual E. Y para cualquier otra, la suma de las dos sigue siendo el E. Entonces vamos a ver qué ocurre en los extremos de la trayectoria. Quiero ampliar esta ecuación. Ya. En los extremos, aquí está, en los extremos de la trayectoria no hay velocidad. Un ratito, 2 es sobre K. Ya. En los extremos de la trayectoria la velocidad es 0 y X es amplitud. Igual a E. Allá de aquí, teniendo la constante K y la energía, se puede hallar la amplitud, ¿no? Más o menos la raíz cuadrada de 12 sobre K. Ya. Ahora,
Cuando se trata del centro de la trayectoria, X es 0. Esto vale 0, la energía potencial. Pero la velocidad es máxima. Entonces esto se hace 0 y tengo que eso es la energía. De aquí despejo la velocidad máxima. Es más o menos la raíz cuadrada de 2e sobre m. Esta es una manera de hallar la velocidad máxima. Más o menos raíz cuadrada de 2e sobre m. El más y menos significa el sentido de la trayectoria. Bien, miren estas ecuaciones que hemos trabajado. Y de estas ecuaciones se puede llegar a decir que la velocidad para cualquier posición x es esta. ¿Así? Y ustedes saben que la raíz de k sobre m, ¿cómo se llama? La frecuencia angular del sistema masa-resor. ¿Es el W o también W sub 0 porque viene de frecuencia de oscilación libre? Ya. Ahí está. Entonces, ustedes ven esta ecuación. Dice, si x es 0, va a quedar acá adentro a cuadrado. Raíz de a cuadrado es a. Entonces, la velocidad va a ser más o menos W por a. Ya. Pero esta ecuación nos va a ayudar. Esta es la ecuación que nos va a ayudar a conocer X. Esta ecuación. ¿Por qué? Porque la velocidad es esta. Y además de la velocidad, es la derivada de X respecto al tiempo, como lo dice la ecuación 8. Entonces, la ecuación 7 es la ecuación 8. Un ratito. Otra vez. Ya. ¿Qué igualamos? Igualamos las dos ecuaciones. ¿Estás viendo? ¿Están viendo? Digamos. ¿Qué se quiere llegar con esto? Llegar a conocer X. Hay que separar variables. Ya se separaron las variables. ¿Se puede integrar? Sí, porque tengo la diferencial, ¿no? Tengo el diferencial en cada uno y su variable. Muy bien. Puede integrar. Ahí está la integral, ¿ve? La integral, pero la raíz de k sobre m la saco delante de la integral. Muy bien. ¿Estoy poniendo límite de integración? No, porque no tengo condiciones iniciales. Lo dejo sin límite. Y la solución de la integral va a ir acompañada de una constante integración, ¿no? Acá y acá. Esta constante integración pasará al lado derecho. Ya. Entonces, esta integral de x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, ustedes lo conocen muy bien. Ese es el arco seno de x sobre a, ¿no? Arco seno. Es igual a esto, ¿no? Por t, este es t. Más una constante de integración. Y la constante de integración que pasó acá, todo se formó una constante C1. Estamos buscando X. Bueno, a toda la ecuación lo multiplico por seno. Y despejo X. Y despejo X. Ahí está. C1 es una constante. Ese C1 es un ángulo en radianes denominado phi. Ese ángulo phi lo debo de determinar únicamente por condiciones iniciales. O es por la figura que dan en el problema o por los datos que dan en el problema. El dato debe ser en t igual 0, mi x es x sub 0, mi velocidad será v sub 0. Y si C1 es un ángulo en radianes, yo lo escribo al x así. Y sabemos que la raíz de k sobre m es la frecuencia angular. Esta ecuación ustedes la conocen, ¿sí? Pregunto, ¿sí o no? Sí, sí. profesora. Sí, ¿lo hallaron ustedes con estos elementos? No, con MCU lo hice. Pero ahora ven lo rápido que es y deducible, paso por paso, de todo lo que conocen de matemáticas para usar modelos de ecuaciones. Ahora sí ven el uso de estas herramientas matemáticas. Ya. Esta es la ecuación de la elongación, es una función periódica que depende del tiempo. Unidades en metro. A, la amplitud. WT más phi, fase del movimiento. Phi, ángulo, aquí debe ser de fase inicial, que debe estar en radianes. Ya. Entonces, esta es la ecuación X.
Si nos dicen t es igual a 0, entonces esto se va a eliminar. Si t es igual a 0, este se va a llamar x sub 0. Ahí está, ¿ve? X sub 0. Entonces, el x sub 0 es a seno de phi. X sub 0 es a seno de phi. Entonces usted dice, ya, muy bien. Yo puedo conocer el ángulo de fase inicial diciendo seno de phi es x sub 0 sobre a. Entonces, phi, dicen ustedes, es el arco seno de x sub 0 sobre a. Y vayan, pero ¿están seguros que ese valor está bien? No, ese valor de phi que estoy hallando lo debo reemplazar, por ejemplo, en velocidad inicial y darme, al reemplazarlo ahí, ese ángulo de fase inicial, me debe de informar cómo es la velocidad en t igual 0, cosa que ya me lo dan en dato inicial y compruebo. Entonces este phi está bien. Ya. Entonces ahora, ¿cómo conozco la velocidad del movimiento armónico simple? Es derivar a x respecto al tiempo. Sería esto. Esta es la velocidad para cualquier tiempo t. Pero si el tiempo es 0, inicia a partir de el movimiento, entonces esto se va a hacer 0 y será b sub 0. Ahí está, b. Entonces, b sub 0 es b doble a coseno de phi. ¿Quién es el coseno de phi? El coseno de phi va a ser b sub 0 sobre b doble a. Ahí está, b doble a. Ya. Si este phi que lo he encontrado acá, lo reemplazo acá y me da este valor inicial, sea para comprobarlo en el gráfico o dato del problema, este ángulo de fase inicial estaría bien hallado. Aquí tenemos esta figura. Y esta figura muestra la amplitud, ¿no? ¿Qué más muestra? La posición inicial, x sub 0. Claro, está bien x sub 0 porque estoy leyendo este segmento arriba. Arriba donde corta, a donde corta la función en el eje x cuando t será. Todo esto es x sub 0. Podían haberme dado acá, ¿no? X versus t. Yo diría, el x sub 0 es amplitud, pero me lo han dado acá. X sub 0, la amplitud. Y para un tiempo cualquiera, acá, por acá, ahí digo, para este t tengo X, ¿no? Porque el X está leído acá. Este mismo X tiene la misma magnitud acá, pero es el mismo en un tiempo en t más el periodo t. Es el mismo acá, ¿no? Para un tiempo más 2 veces el periodo. Entonces, esta gráfica muestra el desplazamiento de X versus T para una partícula que realiza movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es A y el periodo es T. Notar, dice, que la posición X en el instante T se repite en el instante T más T. Por lo tanto, hay una relación entre el periodo T y la frecuencia angular. Si x de t es el mismo para un x t más t, entonces se puede deducir que esta es la frecuencia angular, 2pi sobre t, o 2πf, porque esta frecuencia lineal es 1 sobre t. Ya. Bien. Hemos dicho que hay velocidad y cambia, ¿sí? Porque en los extremos, en el centro, en cualquier otro punto. Si la velocidad cambia, ¿qué tiene? Hay aceleración de la partícula que realiza movimiento armónico simple. Bien, ya tenemos esta como velocidad. Hay que derivarla. Hay que derivar a la velocidad respecto del tiempo para hallar la aceleración. ¿Qué cosa es esto? Dice, es la derivada de b respecto de t. Muy bien. La derivada de coseno es menos seno, o sale menos. Por la derivada del argumento que es w, con este w cuadrado. A seno. Pero ¿quién es A seno de WT más phi? ¿Quién es este X? Esto es X. O sea que la aceleración es menos W cuadrado X. Muy bien. Y si la velocidad
La expreso en función de x. Porque en función del tiempo la ecuación 12 y la velocidad en función de x es la ecuación 14. La aceleración en función del tiempo es la ecuación 13 y en función de x es la 15. Ya. Dice, la aceleración se puede expresar así. Sí, así hemos partido. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo decir que esta aceleración es menos w cuadrado x? Ah, muy bien. Uso esta velocidad. Mira, uso esta velocidad. ¿Está bien? Para reemplazarlo acá. Y debo de derivar a esta velocidad respecto de x. Este producto, ¿qué me debe dar? La aceleración que es menos w cuadrado x. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la velocidad. Solamente vamos a referirnos a la velocidad. Vamos a derivar la velocidad. Es el producto de w por la raíz. Entonces, digo, es como la regla de la cadena, digo. Derivo este producto, ¿qué tendría? W por la derivada de esta raíz cuadrada, más esta raíz cuadrada por la derivada de la frecuencia angular. Bien. Vamos a derivar. Entonces, ¿qué tendría? W. La derivada de esto, ¿cuánto es? 1/2 por a cuadrado menos x a la menos 1/2 por la derivada del argumento que sería menos 2x. Más, aquí sería más esto, ¿no? Por la derivada de esto, pero la derivada de esto es 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Este 2 con este 2 se va, ¿no? Pero va a quedar el signo negativo. Va a quedar el signo negativo, ahí está. ¿Qué más? Hay W, solamente hay un W. Todo esto a la menos 1/2. Y la derivada de eso fue 0, ya. Eso solamente es la derivada de B respecto. Solamente es eso. Pero la aceleración no es esto. La aceleración es la velocidad por esta derivada de B respecto. Entonces, ¿quién es B? ¿Quién es B? B es esto, ¿no? B es esto. Hay que reemplazarlo. Ahí está velocidad. Mira, la velocidad es esto. Ya. Ahí está la velocidad, mira. Por dB sobre dx, por esto de acá. A ver, ¿qué cosa nos da? W con W cuadrado. El signo negativo ya apareció. Entonces va a quedar menos W cuadrado X. 1/2 por menos 1/2 va a ser 1. Entonces va a quedar menos W cuadrado X. Así nos dio, se comprobó. Ya. Ahora, vamos a ver otra figura en que vamos a ver los gráficos de X, elongación, de velocidad y aceleración como funciones del tiempo. ¿Qué hemos observado? Que la velocidad es máxima, WA, cuando la masa pasa por la posición de equilibrio X igual a 0. Que la aceleración es máxima y ocurre cuando la masa está en más o menos la amplitud. Ahí están los gráficos. En estos puntos, aquí cuando t es 0, x es x sub 0. Pero en este punto x igual a 0, ¿cómo es la velocidad máxima? En este punto x igual a 0, la velocidad también es máxima. Y en este punto x igual a, la velocidad es 0. Velocidad máxima. Velocidad 0 para este x. Mira, para este x, que es esto de acá, la velocidad es 0. Para este x igual a 0, la velocidad máxima. Aquí está, mira. Cuando graficamos velocidad, la velocidad es máxima, mira, máxima velocidad cuando x vale 0 y positiva. Positivo. Aquí es negativa la velocidad para este x0 y así lo podemos ir viendo hacia atrás. Y cuando es la aceleración se opone al desplazamiento,
Ah, X empezó aquí, ¿no? Mira, ve. Ah, la aceleración va a ser contraria. Bien. X máximo. Pero aquí sería un A máximo, pero es negativo. Ya. Entonces, estos gráficos de X, B y A como función del tiempo nos muestran como dónde ocurre velocidad máxima y X máximo, ¿no? ¿Cómo es eso ya? Entonces, mira, dice, los valores de la amplitud, mira, los valores de la amplitud. Amplitud que nosotros lo habíamos visto, que era más o menos la raíz cuadrada de 2 veces la energía total sobre K. Si teníamos energía y constante K, llamamos la amplitud, pero no tenemos esa información, pero sí tenemos condiciones iniciales. Dice que puede hallar la amplitud por condiciones iniciales. O sea, cuando el tiempo t es igual a 0, nos pueden decir, va a iniciar el movimiento desde x sub 0 tanto, siendo su velocidad 0, o velocidad negativa, o velocidad positiva. Pero eso nos dan. Entonces, si me dan esos valores, yo sí puedo conocer la aceleración de condiciones iniciales. Y phi se puede calcular por condiciones iniciales, como les había dicho, ¿no? ¿A qué es igual el seno de phi? Era x sub 0 sobre a sub 0. ¿Quién es el coseno de phi? B sub 0 sobre W. Habíamos visto eso. Ya. Ya. Aquí está. Condición inicial x sub 0, condición inicial B sub 0. Ya está. ¿Cómo hallar la amplitud? Digo, ¿quién es el coseno de phi? El coseno de phi por identidad trigonométrica es la raíz de 1 menos seno cuadrado de phi. Ya. ¿Quién es el coseno de phi? Es esto. Lo escribo acá. Está. Esto está acá. Es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno de phi al cuadrado. Sería x sub 0 sobre a todo al cuadrado. ¿Ven? Aquí estoy buscando la amplitud. Elevo al cuadrado a ambos lados. ¿Y qué hago? Despejo. Y A se obtiene por condiciones iniciales. Ahí está X sub 0, B sub 0. ¿Cómo puedo conocer el ángulo de fase inicial? Es dividir seno de phi sobre coseno de phi, va a ser la tangente de phi, y va a ser W X sub 0 sobre B sub 0. Estas son las condiciones iniciales que permiten hallar al ángulo phi. ¿Qué hemos visto? Mira, hemos visto energía del movimiento armónico simple. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Cinemática. Veamos ahora la dinámica. Dinámica es hablar de fuerza. Ya sabemos que la fuerza que permite el movimiento del cuerpo es la fuerza conservativa, fuerza elástica. Vamos a utilizar la expresión de la fuerza elástica como única fuerza que actúa. Ahí está. Yo lo suelto y la única fuerza que actúa en el sistema es la fuerza conservativa menos K. Ya está. Fuerza es masa por aceleración. ¿Cómo se escribe la aceleración en función del tiempo? Así. Muy bien. Entonces, reemplazo acá. Ya, pero esta fuerza, masa por aceleración, es menos kx, ¿no? Ahí está, a ver, masa por aceleración menos kx. Cuando hablamos de la dinámica del más, es porque de esta ecuación diferencial que vamos a armar, es directo obtener el periodo de oscilación. Ya. Hasta ahí esto está claro. A esta ecuación hay que igualarla a 0 y dividir por la masa. Sería esto, ¿no? Mira, al dividir K sobre M es W sub 0 al cuadrado, ¿no? Ya. Y nos daría esta ecuación. Nos da esa ecuación. Muy bien. Esto se llama ecuación diferencial de segundo orden. Muy bien. Mira que es de derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces más
W sub 0 cuadrado X igual 0. Esta es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, toda ecuación diferencial, debe tener su solución. ¿Y por qué debe tener su solución? Porque esa solución, en este caso debe ser X la solución. Para que sea la solución debe ser que cuando yo reemplazo el X acá, me va a dar una expresión. Y cuando yo lo deriva 2 veces a ese X, lo reemplace acá, esto debe ser 0. Porque 0 es el lado derecho de la ecuación. Todo esto debe ser 0. Hasta aquí hemos escrito la ecuación diferencial de segundo orden. En todos los libros de física. Ya. ¿Lo armaron? Sí, se armó facilito la ecuación diferencial. Ya. Entonces, ¿quién es el W sub 0 cuadrado? La raíz de K sobre M. Bien, ustedes dirán, ¿cómo dice que va a hallar usted el periodo? Claro, si estamos conociendo el W sub 0, que es el W, pero el W es 2pi sobre T. Entonces, encuentro el periodo. El periodo va a ser T igual a 2pi sobre W. Y ya se conoció el periodo de oscilación. Ya, mira, esta es la solución. Tenemos que comprobar que si este X es la solución de la ecuación diferencial. A ver, lo vamos a derivar 2 veces porque sí lo necesitamos. Yo lo derivo 2 veces, esto es menos W sub 0 cuadrado. Es esto, así es. Si la ecuación diferencial es esto de acá, en lugar de escribir derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces, escribo su igualdad. Aquí está. Aquí está. Muy bien, más W sub 0 cuadrado por X. Pero X está acá. Igual a 0. Lo de acá debe ser 0. ¿Es 0 o no es 0? Es 0. Entonces, este X es la solución de esta ecuación diferencial. No hay duda. Ya. Una de las maneras de conocer el ángulo de fase inicial puede ser de un gráfico. Ahí está un gráfico. Podemos ver, hay varios casos que permiten hallar el ángulo de fase inicial. Ya. En este caso, en esta figura, estamos graficando X versus tiempo. X en metro, tiempo en milisegundos. El valor de X máximo vemos que es 10 menos 10, 10 menos 10. Cuando X es máximo le llamamos amplitud. Ahí está, 10 o menos 10, 10 o menos 10. ¿Qué más nos informa este gráfico? Dice que cuando el tiempo t es 0, que es acá, cuando aquí el tiempo t es 0, el X, ¿cuánto vale? 0. El X vale 0, mejor dicho, X sub 0 vale 0 para t igual 0. Bien. Bien. Ahí está, ¿no? En t igual 0, X sub 0 es 0, pero X sub 0 es a seno de phi. Y cuando X es 0, ¿cuánto debe valer la velocidad? 0, ¿no es cierto? Ya. Entonces, solamente voy a escribir V sub 0 tiene esta forma, BWA coseno de phi. ¿Todavía no hay ya el ángulo phi? Todavía no hay ya. Ya. Vemos en la figura que hay 5 oscilaciones. Y esta figura permite conocer el periodo de oscilación. Porque el periodo de oscilación, acá se ve que son 50 milisegundos. Entonces, para conocer el periodo sería 50 milisegundos sobre 5 oscilaciones. Vamos a obtener que el periodo de oscilación es 10 milisegundos. Periodo de oscilación. No conocemos el ángulo phi. X sub 0 es a seno de phi. Esto es 0. El X sub 0 es 0. ¿El ángulo phi cuánto vale? 0. Seno de 0,
Seno de 0 es 0. Ah, muy bien. 0. Así tenga su valor aquí de amplitud correcto. Ya. Ahí está. Seno de phi es 0. ¿Estará bien este valor? Allá. Hay que reemplazar el phi acá. 0. Coseno es 0. Coseno es 0, ¿cuánto es? 1. Coseno de 0 es 1. Si el x sub 0 es 0, entonces en posiciones x igual a 0, la velocidad es máxima y me dio w por a. Entonces, al reemplazar este 0 acá, me está dando correcto la velocidad inicial. Ya. Bien. Ya. Les doy un gráfico donde el corte es acá, como esta figura. Segundo caso, a ver. Acá. Acá. ¿Cuánto vale x sub 0 en t igual 0? 10. ¿Está bien? X sub 0 es 10. 10 metros para t igual 0. Y la amplitud es 10, pero ahí en 10 es el corte de la función en t igual 0. Entonces, x sub 0, estoy en ese eje, ese se llama x sub 0 igual a 10. Quiero hallar el ángulo de fase inicial. Vemos que hay 10 oscilaciones. Y la amplitud es constante, no cambia, 10, 10, 10, 10. Ya está. En t igual 0, el x sub 0 tiene esta forma, pero del gráfico el x sub 0 son 10 metros. Y cuando x toma el máximo valor, no hay velocidad. Su velocidad inicial debe ser 0, ya. Entonces aquí tenemos, ¿no? X sub 0 es 10 seno de phi. 10 seno de phi, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, x sub 0 es 10. 10 va a ser igual a, que es 10, seno de phi. Entonces, seno de phi es 1. Phi es el arco seno de 1. Ah, phi es pi medios. Phi es pi medios. Está bien. Quiero comprobar que eso está bien, entonces voy a la fórmula de velocidad. Cuando x es máximo, no hay velocidad. Entonces, b sub 0 es WA coseno de phi. Entonces, B sub 0 es W dato, A es dato, coseno de pi medios. El coseno de pi medios es 0, muy bien. Este ángulo phi es el correcto. Este ángulo phi es el que debe de ir en esta ecuación. Me dice, encuentra la elongación con todos sus elementos, amplitud, frecuencia angular y el valor de phi, ya con reemplazar acá. Miren acá, hemos visto, ¿no? A ver acá. Ahí phi no puede ser 0. Ahí phi es pi. Entonces, x sub 0, ¿cuánto vale acá? X sub 0 vemos que vale 0. ¿Ya? Vamos a comprobar. Amplitud 10. Como estamos en t igual 0, vemos que en t igual 0 el x sub 0 vale 0. 0 es igual a seno de phi. Entonces, este ángulo phi vale pi. Vale pi. Está bien de acuerdo a la figura. Pero cuando x es 0, la velocidad es máxima. Entonces, ¿quién es b sub 0? B sub 0 es WA coseno de phi. Hay que reemplazar. El phi acá. El phi es pi. Coseno de pi no es menos 1. Entonces, sí. B sub 0 va a ser menos BWA. Es menos BWA. Porque hay puntos donde la velocidad de x igual 0, que la velocidad es máxima positiva, máxima negativa. Ya.
esta posición no es x igual a 0, no es x igual a 10. Este x es igual, x sub 0 vale menos 10. Entonces, ¿cuánto va a valer phi explicado acá? Es 3 pi medios. Seno de 3 pi medios es menos 1. Y claro, la lectura aquí es menos 10. ¿Y la velocidad cuánto sería? ¿WA? Pues seno positivo. Porque, no, acá no, acá es 0 la velocidad, 0, 0, 0. Porque el coseno de 3 pi medios es 0. Ya. Bien, el movimiento armónico simple puede ayudar, el movimiento circular uniforme puede ayudar a expresar el movimiento armónico simple. Y aquí vemos una figura, ¿no? Se observa, dice, la interpretación de un movimiento armónico simple como que, como la proyección sobre el eje X. La proyección es esto. Como la proyección sobre este eje X del extremo del vector. Entonces sería este. Ese vector es un vector rotatorio que tiene una longitud que es la amplitud y que gira con una velocidad angular W igual a la frecuencia angular del movimiento armónico simple y en el sentido antihorario o sentido contrario a las agujas del reloj. Bien. Y vemos acá, ¿no? Dice WT más phi, desde acá hasta acá, mira. Acá hay un ángulo phi. Bien. Todo este ángulo, WT más phi, es este ángulo. Ya. El ángulo WT más phi que forma el vector rotatorio con el eje de las X se denomina la fase del movimiento. El ángulo phi que forma en el instante t igual 0 es el que se denomina la fase inicial. ¿Cómo lo vemos esto? Espera un ratito. No creo. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver acá. Muy bien. Me dicen si ven la pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, aquí vemos oscilaciones libres, ¿no? Ahí está. El sistema masa-resorte, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha y la fuerza elástica se opone. Acá tienen la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial. Vemos también que la amplitud depende de condiciones iniciales. Vemos aquí las oscilaciones libres, que la amplitud es constante y que la energía de un oscilador es constante. Por eso es que la energía de un movimiento armónico siempre, ustedes lo han visto, que es un medio, la constante elástica acá, por la amplitud al cuadrado. Ya. Entonces, vamos a dar como posición 5, velocidad 0. Pero aquí no vemos movimiento, ¿no? Aquí vemos t igual 0, x0, está, el rojito está en x0, mire el rojito. Y velocidad 0. La posición inicial le vamos a dar un valor. A ver, va a partir de x igual 5. O sea, el x sub 0 va a ser 5 cuando el tiempo t valga 0. Ustedes no lo están viendo acá, pero necesitan verlo ya. ¿Qué más? Cuando el tiempo t es 0, ya.
Cuando el tiempo t es 0, el x se llama x sub 0 y la velocidad es v sub 0. Pero si yo le estoy dando que la posición es 5, o sea, el x sub 0, muy bien, ahí está, mira. En tiempo t igual 0, ya tengo que t igual 0, este es x sub 0 igual 5. Muy bien, parte de ahí. Ya. Bien, a ver, la velocidad, estoy diciendo que es 0. La frecuencia angular ya es fijo en este programa, 100 radianes por segundo. Mira ahora el movimiento. Mira, les da valores de velocidad también, ¿ah? Amplitud constante. La amplitud constante y coincide con 5. Ya. Vamos a empezar a interpretar los valores, ¿ya? A ver, ¿qué se espera? El X va yendo en negativo hasta llegar a menos 5, ¿no? Pero miren la velocidad cómo es. La velocidad está disminuyendo. Cuando está en el extremo, sin menos 5, no hay velocidad, 0. Sigue. ¿Qué está pasando ahora con la velocidad? Tiene que aumentar, porque ella aumenta para ser máxima en x igual 0. Mira la velocidad, está aumentando en positivo. El x está en negativo, ya está. x0, la velocidad es máxima, es 500. Si yo sigo, ¿qué esperamos de la velocidad? Que disminuya. Está disminuyendo porque va a llegar a 5. ¿Cuántas oscilaciones se han dado? Una oscilación. Entonces, el periodo es el tiempo entre el número de oscilaciones, o sea, el periodo sería 0.06 segundos. Entonces, mira, está disminuyendo la velocidad. Ya. Se hizo 0 y empieza a bajar. Está bajando, está en negativo. Pero va aumentando. A ser máxima. Ahí está. Ahí se queda, ¿no? Estoy en X0. X0, ya. Ya. Ya está. ¿Cuántas oscilaciones hay acá? 4. ¿Cuál sería el periodo? 0.25 entre 4. Ya. Ahora vamos a... Ya. Ya. Bien. Esta es el movimiento armónico. Siempre se está dando en el eje X, ¿no? Que es la amplitud, que es el W, que es la fase inicial. Ya. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos que la amplitud es constante. En este caso, la amplitud es más grande que esta. ¿Cuántas oscilaciones hay acá? 1, 2, 3, 4. No. Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Acá cuántas hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen la misma frecuencia, el mismo periodo de oscilación, pero tienen distinta amplitud. Acá que tenemos que tienen la misma amplitud, pero tienen distinta frecuencia. Acá hay 5, mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5. Acá ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Distinta frecuencia y la misma amplitud. Acá, ¿qué cosa hay? Distinta fase inicial. ¿Aquí cuánto es?
Habíamos estudiado esto hace ratito. Phi igual 0, phi igual pi medio, phi igual pi y phi igual 3 pi medios. Bien, acá dice que esta proyección se representa acá. A ver, ¿cómo sería? Vamos a hacer esta actividad. Acá vamos a decir que la amplitud es 2. Podría ser 1. Podría ser 1. Ahí vamos a dejarlo en 1. Y la fase inicial 0. Ah, no hay ángulo, no hay ángulo. ¿Pero ustedes están viendo movimiento? No. Bueno. Lo que quiere decir es que se tiene que cumplir un periodo de oscilación. Se cumple parte de acá y en 2pi debe terminar. A ver. Nuevo. Le estoy dando 1. Le estoy dando 1 de amplitud. 1. 1 de amplitud. 1 de amplitud. Ya. Mira. Muy bien. Se cumple cada 2pi. ¿Puedo darle otra amplitud? 2. 2. ¿Cómo veo que es 2? Ah, ahora es 2. Vamos a darle 2. Bueno. Pero el ángulo phi es 0. Mira. Están viendo que la amplitud es... Vamos a ver. La amplitud es 2, miren. Está que aumenta. Está que aumenta. El X está que aumenta. Positivo. Y su máximo valor es 2. Ahí está. Esa es la amplitud. Ahí está, su máximo valor. Y por aquí sería menos A. A ver, seguimos. Aquí 0, pero igualito acá, ¿no? Y a ver, sigue. ¿Qué está pasando con X? X está disminuyendo. Está disminuyendo, pero el tiempo sigue transcurriendo. Ya, 0. X vale 0 en un tiempo de 3.14. Entonces, mira la forma cuando phi es 0. Le cambiamos a pi medios, mejor dicho 90. No. Mejor dicho 90. La amplitud no la estoy modificando, la estoy dejando en 2. Ya, ahora sí la amplitud es 2, se iba a partir. Y es 90 porque este ángulo es 90. Su movimiento se cumple en un periodo de oscilación. Cada 2pi se repite, pero vamos a ver para una oscilación. ¿Ves? Si phi es 180. Nuevo. 180, de ahí va a partir, pues. Todo este ángulo es 180, de ahí va a partir. De ahí, t igual 0. No va a ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a darle otro valor. Vamos a darle 270, a ver. Nuevo. Ahí está, pues. 270. Está partiendo de acá. De aquí parte.
O sea, su amplitud es -2 en negativo. Mira, él tiene que seguir cumpliendo su movimiento antihorario. Si le damos 2pi, a ver. Nuevo. Ah, claro, ahí es. Ya, está bien. Cuando hemos hablado, esto se comprueba, ¿no? La ayuda, la representación de este movimiento circular uniforme. Ya. Estamos hablando de la dinámica. La dinámica es hablar de esto. Hemos encontrado su ecuación diferencial. Hemos hablado de energía, sí, hemos hablado de la energía. Es un medio K por al cuadrado. Ya. Pero también esta energía lo tenemos que entender dentro de la curva de la energía potencial. La energía potencial es un medio m w cuadrado x cuadrado, ¿no? Pues es un medio kx cuadrado, pero es una parábola. Es una lineal, es cuadrática. Representa una parábola. Y de esa parábola, su vértice es el origen, que tiene un mínimo en x igual 0, donde la energía potencial es 0. Y la región donde se puede mover la partícula está determinada por la condición de la energía cinética, que ha de ser mayor o igual a 0, ¿no? Por la condición de que la energía cinética ha de ser mayor o igual a 0. La energía cinética es 0 en los extremos. En otras palabras, que la energía total sea mayor o igual que la energía potencial. Si la partícula, la energía potencial es máxima en los extremos, es 0 en el centro. Si la partícula tiene una energía total E, la partícula solamente se podrá mover en la región comprendida entre A y menos A. Ya, entonces miren, estamos graficando energía potencial, que es un medio que hay que sacar, versus X. Ya, pero además estamos viendo acá una recta. Esa recta no es energía potencial, sino dice E. Ya. Ahora, la fuerza que actúa, ¿cómo la vemos en este gráfico? La fuerza elástica está apuntando hacia el centro, ¿no?, de la trayectoria. Entonces, el módulo y el sentido de la fuerza vienen dados por la pendiente de la recta tangente, cambiada de signo, miren. Hacia la izquierda, hacia la derecha. La fuerza que actúa sobre la partícula es negativa a la derecha, del origen positivo a la izquierda. Y así la fuerza, pues. Ya. Y en el origen, la pendiente es 0. La fuerza es 0. Una situación de equilibrio que por coincidir con un número de la energía potencial es de carácter estable. Ya, entonces vemos, ¿ya? Esto que estoy representando acá es el valor total de la energía potencial. Entonces, en un X cualquiera, este segmento de recta, leyéndolo hacia la curva, esto se llama energía potencial. Lo que queda, que está en verde, es energía cinética. La suma de estas dos energías es E. Acá, para este X máximo amplitud, todo esto de acá es energía potencial, no hay nada de energía cinética. Si fuera acá, esto es energía potencial, mucho menor, lo que queda es energía cinética. La suma de las dos energías es la energía que tenemos acá. Bueno, vamos a ver el gráfico, ¿ya? Ya. Gráfico de energía potencial versus X. Podemos, como la energía potencial es un medio kx cuadrado, vamos a considerar que mw cuadrado es 3. Podemos decir que la energía es 10, es 20, es 15, a ver, le damos 15.
15 es energía total. Ya. No hay nada de movimiento. Vamos a poner nuevo. ¿Qué sale? Ya salió el gráfico. Mira, 15 aquí es 15 la energía total. En cualquier punto, la suma de los dos segmentos debe ser 15. 15. ¿Está bien? La potencial energía debe ser 15, ya. Entonces dice que en t igual 0, x, ¿dónde está? X está en 3, 1, 2, 3.2. Pues esto es la amplitud. Es que el x es máximo ahí. Y ahí no hay velocidad. La otra posición simétricamente opuesta sería menos 3.2. Vamos a iniciar el movimiento. La flechita hacia el centro es de la fuerza. Hacia la derecha, se está yendo hacia la derecha y la fuerza elástica es contraria hacia el centro. Ya, mira, ¿cuánto vale en azul la energía potencial? ¿Cuánto vale? 10.15. Y el resto es 4.85. La suma de los dos debe dar este 15. Sigue. Está aumentando X. Mira, está aumentando X, ve. Está 1.9. Mira, hasta que aumenta X. ¿Pero qué está pasando con la velocidad? Está disminuyendo. Si es así, la energía potencial es 9.45 y la energía cinética 5.50. Esta está que aumenta. Veamos más. Sigue aumentando la energía potencial porque está aumentando el X y está disminuyendo la velocidad. La suma de los dos. En esta posición, 2.9, en esta posición, 1, 2.9, la energía potencial es 12.60. Lo que queda es 2.40. La suma es 15. Acá sigue aumentando X y la velocidad se está volviendo 0. 0. Ahí está. Pero la flechita de la fuerza no se borra porque como estamos ilustrando el movimiento, siempre está apuntando hacia el centro, ¿no? Y así continuamente. Mira. Hacia el centro la fuerza. La energía sigue siendo la suma de las dos, sí, para que nos dé 15. Bueno, con esta simulación entendimos bien la energía constante en un movimiento armónico, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice? Es una pregunta. Profesora, ¿Cuál es? ¿Quedó claro? profesora, al inicio usted demostró que la aceleración era V por derivada de... Ya. A ver. Eso no lo entendí. He dicho aceleración. Sí, es velocidad, magnitud de la velocidad por la derivada de esa velocidad respecto de X. De la posición, ¿no? Sí. Eso es la aceleración en función de X, por eso es que nos da que es menos W cuadrado X. También la aceleración en función del tiempo es la derivada de la velocidad, también de la magnitud de la velocidad respecto del tiempo, que también es la derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces. Y eso es que nos da menos W cuadrado A seno
de WT más phi. Y lo tengo en función del tiempo. Pero A seno de WT más phi es X. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Miss, una preguntita. Cuando grafica la energía potencial y la energía cinética, ambas son parábolas que están en sentido contrario, ¿no? Ah, sí. Sí. La energía potencial es una parábola que abre hacia arriba. ¿Está bien? Y la energía cinética es una parábola que abre hacia abajo y que su valor máximo está para X igual 0. ¿Las gráficas se intersectan justo en amplitud entre raíz de 2? Sí, se puede hacer el gráfico, creo que lo tengo. Pero está claro, pues donde hay energía cinética máxima, no hay nada de energía potencial. La mayoría de libros lo ilustra así. Sí, hay libros que donde explica que la energía potencial es para indicar que es máxima para X igual 0. Y es invertida, la parábola es invertida. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿no? Sí, Miss. Ya. Mira, acá hay un ejemplo. Ya vamos a terminar la clase. Dice, un móvil, una partícula, un cuerpo, describe un movimiento armónico simple de 5 centímetros de amplitud y 1.25 segundos de periodo. Escriba la ecuación de su elongación sabiendo que en el instante inicial la elongación es máxima y positiva. O sea, ya nos dijeron quién es el X sub 0, ¿no? El X sub 0 es la amplitud, 5 centímetros, que si lo convertimos a metros sería 0.05 metros. Necesitamos expresar la ecuación de su elongación. La ecuación 1 es la ecuación de la elongación. De esta ecuación 1 lo que conocemos es la amplitud y conocemos W, porque W es 2pi sobre t. Reemplazamos datos y tendríamos esto. Ya conocemos el W, pero no conocemos el ángulo de fase inicial. Ese hay que hallarlo. Entonces, X sub 0 es X cuando t es 0, pero X sub 0 es 0.05. La amplitud es 0.05. Reemplazo. 0. X sub 0 es 0.05, es la amplitud por seno de phi. Entonces, 1 es seno de phi. Entonces, phi es pi medios. Y cuando el X es máximo, ¿qué sabemos de la velocidad? 0, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos este phi en velocidad, que es B sub 0 es WA coseno de phi, pero si phi es pi medio coseno de pi medio 0, está bien, en el máximo la velocidad es 0. Entonces, ahora ya se escribió acá la ecuación con todos sus elementos, ¿no? Si yo les digo, escribe la velocidad en función del tiempo, ¿ustedes cómo escribirían? A ver, velocidad es la derivada de X respecto de T, o sea, sería WA coseno de WT más phi. Si lo reemplazamos, ¿cómo sería la velocidad? 1.6 pi, que multiplica aquí en A, pero A es 0.05. Coseno de quién? De W. A de 1.6 pi por T, más quién? Más pi medios. Ya escribí la velocidad en función del tiempo. Otro. Un cuerpo está unido a un resorte horizontal, comienza a oscilar desde uno de sus extremos, muy bien, 5 centímetros de su posición de equilibrio, con un periodo de 0.4 segundos. Encuentra la velocidad al pasar por la posición de equilibrio. Velocidad, cuando X es 0. Hay una expresión de la velocidad en función de X. Esa sería la más rápida de hacer, ¿no?
Entonces la amplitud es 5, el movimiento comienza en t igual 0, dice la posición extrema que es 5 centímetros, nos da el periodo. Bueno, el periodo va a permitir hallar la frecuencia. Ahí está la velocidad. La velocidad. Hallar la velocidad. Ah, ya. Pero sí X vale 0, nos han dicho. La velocidad al pasar por la posición de equilibrio, es decir, la velocidad cuando X es 0. Reemplazo aquí 0 y va a ser más menos W a raíz cuadrada de A cuadrado. Entonces va a ser más menos W por A. Ahí está. Entonces, esta debe ser el máximo valor de la velocidad. Después de este valor no hay ni uno mayor. No hay, este es el valor máximo de la velocidad. Esta sería la velocidad máxima por ser X igual 0. Y el signo indica el sentido del movimiento. Ahora, la otra pregunta era, encuentra la velocidad y la aceleración al pasar por X igual 3 centímetros. ¿Ya? Esta es mi fórmula de velocidad, pero aquí el X ya no es 0, sino 3. Reemplazo y la velocidad es menor. Es ahora 20 pi centímetros por segundo, la anterior fue 25. Ya. Ahora la aceleración. La aceleración es menos W cuadrado X. Reemplazo. Esa sería la aceleración. Ahora, 75, ¿no? Pi cuadrado centímetro por segundo cuadrado. Ahora, y se encuentra la aceleración en los extremos de la trayectoria, es decir, cuando X es 5 o menos 5. Ya. Reemplazo. Aceleración es menos W cuadrado X. ¿Está bien? Entonces, 5 por 5, 25 por 5 sería 125 pi cuadrado más o menos. Esa es su aceleración. En X igual 5 es mayor la aceleración que en X igual 3. Y el sentido más o menos indica, signo más o menos indica sentido del movimiento. Ahora dice, encuentra la aceleración en X igual menos 1 centímetro. Donde es X, reemplazo menos 1. Y la aceleración es positiva cuando X es negativo. Este problema, ¿qué nos informa? Hay una gráfica. A continuación dice, la masa, hay una masa de 150 gramos que realiza movimiento armónico simple. ¿Esta qué nos informa esta? Nos dan el periodo, ¿no? ¿Cuánto es el periodo? 2, 4 segundos. ¿Ah? ¿Cuánto es el periodo? 2. Muy bien, 2 segundos. ¿La amplitud cuánto es? 9. Centímetros. Ya. Encuentra la velocidad inicial. ¿Cómo sería? La masa es esto. Muy bien. Sabemos que esta es la velocidad. Y para determinar la expresión de la elongación podemos usar la función seno o coseno. En nuestro problema, por la similitud de la gráfica, es con la función seno. Usaremos esta entonces. Esta es la frecuencia angular. ¿Ya? Necesitamos conocer su fase inicial. Y para eso la calculamos del gráfico. Del gráfico. Del gráfico. ¿De dónde? Del gráfico. Cuando t es 0, x, ¿cuánto vale? Digan. 0, ¿no es cierto? En t igual 0, x vale 0. O sea que el x sub 0 es 0. La amplitud sigue siendo 9. Ya está. Ahí está. X sub 0 vale 0. Cuando t es 0, entonces 0 es igual a 9 seno de phi. 0. Phi es 0. Y si phi es 0, porque x sub 0 es 0, estaríamos hablando de una velocidad de máximo valor, ¿no? Con todo lo anterior ya tenemos la expresión general de la elongación. Es esa. 9 seno de
de la frecuencia pi por t más phi, pero ya, ¿por qué le voy a poner más cero? Ahí nomás quedaría. Y así podemos encontrar la expresión de la velocidad derivando la elongación, y sería esto, ¿no? Derivo. La derivada de seno de 9pi por t sería 9pi coseno de pi por t, velocidad como función del tiempo. Y si t es 0, este b es b sub 0. Coseno de 0 es 1, te quedaría 9pi. La velocidad inicial se calcula cuando t es 0, y ahí sería 9pi, como les decía, reemplazo valores y esta es su velocidad, 28.27 metros por segundo. Ya. Este es, además, el valor máximo de la velocidad y corresponde a la velocidad que tiene el cuerpo cuando pasa por su posición de equilibrio. Por ello, también podríamos haber usado la expresión para la velocidad. Cuando x0, tenemos w, tenemos amplitud y nos dio el mismo valor. Está bien. Podemos obtener la expresión de la aceleración derivando la velocidad en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? La derivada de esto, coseno de pi por t, sería 9pi cuadrado menos, coseno es menos por seno de pi por t. Esta es aceleración como función del tiempo. La aceleración en los instantes t igual 2 segundos y t igual 6. Mira, para t igual 2 segundos la aceleración es 0. Reemplazo pues, seno de 2pi, 0. Cuando el tiempo es 4, la aceleración es 0. Seno de 4pi, 0. Cuando el tiempo t es igual a 6, la aceleración es 0. Seno de 6pi, 0. Al final, para calcular la fuerza, se calcula previamente la constante K. Y como nos anda un masa y tenemos la frecuencia, esta es la constante. Ya. El valor y sentido que tendrá la fuerza que actúa sobre el cuerpo en estos instantes. La fuerza elástica viene dada de esta fórmula. El signo menos indica que la fuerza tiene sentido contrario a la elongación. Ahí está. Cuando t es 0.5 segundos, x es 9. La fuerza elástica sería kx, x es 9, sería ese valor. Cuando el tiempo es 1.5, x es menos 9, reemplazo. Una es negativa, la otra es positiva. Ya. Mañana continuamos la clase de 1 a 3, ¿no? Sí, profesora. Ya mañana estaríamos estudiando la aproximación, ejemplos de aproximaciones al movimiento armónico simple. Es necesario entender muy bien el movimiento armónico simple para entender la manera de cómo oscilan las partículas cuando viaja una onda en un medio material, como puede ser una cuerda o como puede ser el aire. Ya. Aldair Huamaní. ¿Qué pasará?